muchas veces termina ocurriendo que tenemos centros comerciales donde en algunos sí permiten, digamos, por ejemplo, uno compra en un centro comercial y en las tiendas de ropa sí, pero si va a comer entonces no. O sea, y tenemos algunos temas en los cuales en algunos casos se exonera, pero en otros casos no se exonera, presidente. Y una cosa que ha dicho la congresista Montenegro es absolutamente cierta. Las ordenanzas municipales y la normativa que tenemos plantea que para determinado desarrollo tiene que haber un número de estacionamientos. Entonces se supone que ya hay un número de estacionamientos que obligatoriamente tienes que hacer para el impacto que le pueda generar al distrito. Pero ahora resulta que si hay establecimientos al interior y tú para ir a ese establecimiento tienes que entrar ahí, te van a cobrar, esa parte no tiene sentido, presidente, porque el estacionamiento se está haciendo de manera formal, porque para que esté ese comercio tiene que haber estacionamiento. Entonces ahí se volvería un contrasentido, digamos, ¿no? Entonces sí me parecería que quede claro que es bienes y servicios o todos los establecimientos dentro del centro comercial para que no quede duda que en realidad no hay exoneración por uno o por otro y de acuerdo también con el límite que se pone, ¿no? Eso es el planteamiento, presidente. ¿Me piden una interrupción? El congresista Osías Ramírez me pide una interrupción. Tiene la interrupción, Sí. congresista Ramírez. Teniendo en cuenta que los inversionistas, muchos de ellos dentro de su flujo consideran lo que son cocheras y dentro de un centro comercial es un terreno privado. Hay muchos restaurantes y otras zonas de diversión que, claro, te dan una cochera, pero ¿dónde es? Afuera, en la calle. Por eso no te cobran. Sí. Gracias, congresista Ramírez. El problema es precisamente ese, que es que para poder construir ese tipo de infraestructura se le exige tener un número de estacionamientos y no los tienen en la calle y por eso es que los tienen que construir al interior. Entonces, por ejemplo, en algunos casos hay un número adicional de estacionamientos que se exigen. Entonces, acá lo que terminamos haciendo es que para pasar una normativa, que es que tengan ese número de estacionamientos, que los tienen que hacer al interior de su construcción, ahora resulta que cobran por el uso de esos estacionamientos cuando están formalmente exigidos por ley, ¿no? Ahí habría que ver formalmente cómo funciona en ese espacio, presidente. Pero me parecería, estoy de acuerdo con que haya un mínimo en el cual sea de todas maneras gratuito, ¿no? Agradecemos los aportes de la congresista Glave que alimentan a esta iniciativa. Tiene el uso de la palabra congresista Wilber Rosas y luego congresista Miguel Ángel Elías. Presidente, a mí me parece interesante el proyecto, pero yo he sido alcalde y a mí me parece quitar la autonomía económica de las municipalidades. Pero además tiene un sesgo más urbano, o sea, está pensado en los moles, ¿no es cierto? Porque cuando habla de los estacionamientos y de los centros comerciales, porque aquí en la motivación de propuesta legislativa nos dice, en la exposición de motivos señala que son de algunos centros comerciales que brindan el servicio de estacionamiento vehicular de manera complementaria. No, está hablando básicamente de los moles. Y cuando legislamos para el país, no para determinados sectores, ni para determinadas zonas. Entonces, yo diría que más esto es para que regule un municipio que para que hagamos un proyecto de ley, porque si no, tenemos que hacer proyecto de ley para el tipo de veredas, para el tipo de estacionamientos, para el tipo de esto, y creo que, no sé, me parece que no. Congresista Miguel Ángel Elías. Gracias, señor presidente. Hay centros comerciales, no muy grandes, como los moles, que estamos acostumbrados a ver aquí en Lima, pero yo le voy a poner un ejemplo. En Ica hay un centro comercial que es el primero que se construyó en mi ciudad. Se llama Plaza del Sol. Es 3/4 de cuadra, no es muy grande. Y hicieron un pequeño estacionamiento. Bueno, eso lo asumía al inicio el mall. Pero después viene el problema que hay muchísima gente que llega a está saturado. Ellos cambiaron a otra empresa que se encargue de la administración del estacionamiento. ¿Quiénes son estos señores? Los portales. Los portales. Los portales, al ver que ya estaba saturado ese estacionamiento, compraron una vivienda, una casona antigua frente a este centro comercial y ahí también están ellos cuidando los carros. No cuidando los carros, está mal dicho,
sino brindando el servicio de estacionamiento. Así que yo opino lo mismo que el congresista Rosas, de verdad, porque esto está enfocado solamente a los grandes centros comerciales, donde todos los días y todos los fines de semana se llena, ¿no?, estos estacionamientos que no cumplen ninguna garantía de guardianía. Si algo te pasa, si algo se pierde en tu vehículo, es tu responsabilidad, no es responsabilidad de nadie. Ahora, en la actualidad, como dijo la congresista Glave, hay centros comerciales que no cobran por un consumo, pero no es para todos los negocios que están dentro de ese centro comercial. Entiendo de que esto va a ser generalizado, ¿no es cierto? Cualquier persona que ingrese al centro comercial, utilice cualquier servicio dentro de ese centro comercial, va a estar exento del pago en los primeros 45 minutos. Así que me parece que esta es una opinión favorable para mí. Gracias. Agradecemos la participación del congresista Elías. Tiene el uso de la palabra el congresista Domínguez. Muchas gracias, presidente. Sí, solamente para aclarar a los colegas congresistas, acá no se trata de defender a los grandes centros comerciales, todo lo contrario, defendemos al usuario, porque actualmente pagamos, y pagamos porque a veces solamente vamos a consumir un producto y solamente de 2 o 3 tiendas, que es Saga, Ripley o Esle, o si vas a un cine. Pero los demás tiendas que existen, tú compras, tienes que pagar un servicio. Entonces, igualmente, te vas a consumir a un restaurante, igual tienes que pagar estacionamiento. O sea, lo que queremos darle acá es al usuario esa posibilidad de que si los centros comerciales o cualquier mall se ha creado es porque tiene una determinada cantidad para poder recepcionar estacionamientos. Estamos hablando de esos estacionamientos. Entonces, aquí se trata de darle ese beneficio a todos los usuarios que en realidad somos todos. Y creo que esto va a aportar mayormente para todos, ¿no? Ese es todo, presidente. ¿Algún congresista que quiera intervenir al respecto? Tenemos, con los aportes que han hecho los integrantes de la comisión y el aporte del texto sustitutorio del autor de la iniciativa, el equipo técnico está haciendo el análisis correspondiente para poder consolidar esto, este texto sustitutorio, para poder someterlo a votación. Entendiéndose que los aportes que han realizado los congresistas, más el documento alcanzado por el autor de la iniciativa donde propone un texto sustitutorio, lo mismo que se encuentra grabado, yo quisiera someter a votación con cargo a redacción, y vamos a proceder en estos momentos a votar el proyecto de ley en debate. Sí. Procedemos a la votación nominal del proyecto de ley 1612 de la autoría del congresista Carlos Domínguez, con cargo a nueva redacción, entendiendo los aportes de los señores congresistas. Votación nominal. Congresista Palomino. A favor. Congresista Elías. A favor. Congresista Glave. Congresista Román. Abstención. Congresista Rosas. Abstención. Congresista Ramírez. A favor. Congresista Cuadros. A favor. Congresista Domínguez. A favor. Congresista Alcalá. Con el voto de la presidencia ha sido aprobado por mayoría con 8 votos a favor y 2 abstenciones. Pasamos al último punto de agenda. Predictamen recaído en el proyecto de ley 245-2016 que propone que los gobiernos regionales y locales en sus respectivas jurisdicciones financien el otorgamiento de bonos familiares habitacionales para proyectos de vivienda del programa Techo Propio y Mi Vivienda, con recursos asignados por el canon municipal y regional. La iniciativa corresponde al congresista Carlos Brus. El numeral 6.2 del artículo 6 de la actual ley 27.506, ley de canon, señala que los recursos que reciben los gobiernos regionales y locales por concepto de canon son utilizados para el financiamiento y el cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local respectivamente.
Además, los gobiernos regionales entregarán el 20% del total percibido por canon a las universidades públicas de su circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión e investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo regional. La propuesta normativa incorpora un nuevo supuesto para la utilización del canon por parte de los gobiernos regionales y locales, posibilitando el financiamiento de los bonos familiares habitacionales que permitan la ejecución de los proyectos de vivienda en el programa Techo Propio y el financiamiento de los proyectos Mi Vivienda a través de convenios celebrados con el Ministerio de Vivienda y el Fondo Mi Vivienda. La iniciativa considera que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece, entre otras funciones específicas en materia de vivienda y saneamiento, formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos públicos y privados e incentivar la participación de promotores privados en los diferentes programas habitacionales en coordinación con los gobiernos locales. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento promueve la ejecución de programas de vivienda como Techo Propio y el Bono del Buen Pagador, a fin de facilitar el acceso de la población de menores recursos a una vivienda digna a nivel nacional. Para impulsar dichos programas resulta necesario contar con la participación de los gobiernos regionales y locales a través del cofinanciamiento correspondiente. En ese objetivo resulta importante que los gobiernos regionales y locales puedan tener la posibilidad de utilizar parte de lo percibido por concepto de canon en el financiamiento de bonos familiares habitacionales para la adquisición de vivienda en proyectos del programa Techo Propio y los proyectos Mi Vivienda, a fin de coadyuvar con la solución del déficit habitacional. Se ofrece la palabra a los señores congresistas sobre la materia. Congresista Glave y luego congresista... ¿Cómo? Congresista Glave, luego congresista Rosas. Sí, presidente. Solo dos cositas de precisión. La primera es que se podrá, o sea, es decir, lo que se está poniendo es en condicional, abriendo la posibilidad de que sean los gobiernos regionales y locales quienes desde su decisión autónoma decidan si con los recursos que tienen del fondo pueden hacerlo, porque para que no vaya a ocurrir que caiga en confusión que se plantea que se les va a extraer de sus recursos del canon, sino que acá más bien es que dentro de las cosas que se pueden hacer con el canon también se puedan destinar para el financiamiento de este tipo de bonos. La segunda cosa, presidente, es que el tema de la inversión en vivienda ha sido parte de un debate grande y hay ya un avance importante, incluso de discusión en Naciones Unidas, sobre ver cómo la vivienda es en realidad una inversión y una inversión productiva, sobre todo para los que son personas que tienen bajos recursos y que necesitan muchas veces de la intervención de parte del Estado, como ocurre con Techo Propio, para poder realmente acercarse a la posibilidad de tener una vivienda. Muchas veces además vivienda taller, o la vivienda se vuelve el espacio también para poder ser el centro incluso de desarrollo de producción, presidente. Hay una precisión que es que entiendo que la idea era para los proyectos de vivienda social a través de Techo Propio, y también acá estaba incluido, entendía yo, los programas de vivienda rural, que no sé si se llama Techo Propio, presidente, esa es mi única duda, pero entiendo que la idea es que los gobiernos locales y regionales puedan utilizar los recursos del canon para precisamente los fondos de vivienda. Gracias, presidente. Agradecemos la participación de la congresista Glave. Congresista Wilmer Rosas, tiene uso de la palabra. Presidente, sí, efectivamente me parece una buena opción, porque cuando se usa los fondos del canon, tiene ciertas restricciones. Entonces esto crea una posibilidad a quien le sobra para que pueda realizar también programas de vivienda. Y creo que tiene la opinión favorable del Ministerio de Vivienda. Desde luego el Ministerio de Economía nunca se pronuncia al respecto, siempre dice que lo observa o que no tiene, pero que no tiene atribuciones al respecto. Pero la REMURPE también se pronuncia a favor, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú entiende de que efectivamente se debería hacer. Lo curioso del análisis de la propuesta, presidente, como yo soy cusqueño, veo que se ha hecho un análisis de todos los departamentos, de todas las regiones, menos la del Cusco, es la única que falta y que se debería de incluir en este análisis, ¿no? O sea, la única que falta ahí es la región de Cusco. No sé, ¿ah? Todos tienen casa en el Cusco y no es así. Entonces yo creo que en esta hay que incluir, y esa es la observación que hago, presidente.
Agradecemos la participación, congresista Rosa. Ya terminó, ¿no? Sí, presidente. Congresista Miguel Ángel Elías Ábalos. Gracias, señor presidente. Este proyecto también ayudaría muchísimo a evitar las invasiones, señor. Porque las personas llegan a una zona despoblada, descampada, ponen sus carpas y ahí empiezan los asentamientos humanos. Con este fondo, la municipalidad o la región podrían tener el control de esa situación y fomentar el ordenamiento urbano. Sería importantísimo también, señor presidente. Sí, agradecemos la participación de los señores congresistas. Solamente estamos consolidando los aportes de la congresista Glave. Está claro que se contempla, también podrán. O sea, es un tema facultativo. Sí. Entonces ahí no hay ningún inconveniente sobre eso. Y que se incluye, y la otra observación viviendas es que rurales. se incluya la región Cusco. No, vivienda rural, este proyecto es nacional, pues. Ya está bien, está bien. Vamos a considerar los aportes. Entonces, tomando en cuenta las precisiones, vamos a proceder. Congresista Glave. Presidente, solo perdóneme la insistencia, de acuerdo con que pongamos además en la exposición, porque a veces llega y es importante tenerlo como antecedente también. Tengo una duda, presidente, porque acá en el análisis, y es correcto, se habla del bono familiar habitacional, que es precisamente para sectores de menores recursos, y se hace un análisis de la importancia del bono familiar habitacional. Sin embargo, en el texto final se incluye también, además del bono familiar habitacional, ¿no es cierto?, el financiamiento de proyectos Mi Vivienda. Los proyectos Mi Vivienda, presidente, son para sectores medios. Los proyectos para sectores populares son los del BFH, el Bono Familiar Habitacional. Sugeriría que en todo caso quedara claro que es el Bono Familiar Habitacional y los programas de vivienda rural mediante convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que tengamos claro que es precisamente para sectores populares y con menores ingresos, presidente, porque el financiamiento de proyectos Mi Vivienda podría ahí sí entrar en una tergiversación sobre a quién estamos destinando proyectos que son centrales. Correcto, con las precisiones tomamos en cuenta que en la exposición de motivos se va a considerar al Cusco. Además, el tema se entiende que es facultativo y se va a extraer del texto el tema de Mi Vivienda. Con esas precisiones que la Secretaría Técnica y los asesores lo van a mejorar el texto, vamos a proceder a la votación. Votación nominal del proyecto de ley 245-2016. Procedemos a votación nominal. Congresista Dalmiro Palomino. A favor. Congresista Miguel Ángel Elías. A favor. Congresista Glave. A favor. Congresista Román. A favor. Congresista Rosas. A favor. Congresista Ramírez. A favor. Congresista Cuadros. A favor. Congresista Domínguez. A favor. Congresista Alcalá. Y con el voto de la presidencia ha sido aprobado por unanimidad. Quisiera agradecer a los señores congresistas. Hemos retomado nuestro trabajo con la misma dinámica, ahora con la presencia de congresistas que se han incorporado y que van a ayudar a que esta comisión tenga un poco más de esencia propia del Parlamento, hablar en cada una de las sesiones de la comisión. Consulto la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta de la presente sesión. Ha sido aprobado por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión siendo las 5:19 del 4 de abril. Muchas gracias. Ha culminado la sesión ordinaria de la Comisión de Descentralización con este último tema muy importante acerca de esta modificación a la ley de las zonas de estacionamiento, tan importante para los consumidores. Muy bien, vamos rápidamente a una pausa y vamos a regresar con más información para ustedes en Agenda Parlamentaria.